Bien, jóvenes, el día de hoy trabajaremos un temita más de historia, ¿sí? Dedicado para nuestros queridos estudiantes del cuarto de secundaria. Bien, jóvenes, el tema de hoy a trabajar se llama Edad Media. Y en Edad Media vamos a hablar en una etapa sobre los reinos bárbaros, ¿sí? Para hablar de los reinos bárbaros y su influencia en la Edad Media o formación de la Edad Media, hay que recordar al Imperio Romano, ¿sí? Recordemos que aquí existe la figura de un emperador que se llama Teodosio. Él en etapa imperial tenía dos hijos, Arcadio y Honorio, por los cuales va a repartir a Roma entre sus dos descendencias, Roma de Occidente y Roma de Oriente. Posteriormente, Roma de Occidente caerá primero. Ahora, ¿cuáles son las causas internas y externas por las cuales cae el Imperio Romano? Fíjate bien, causas internas. Tenemos la división de Roma. Roma va a ser dividido entre sus dos herederos, ¿no? En este caso Teodosio y sus dos hijos, ¿no? Arcadio y Honorio, Roma de Occidente y Roma de Oriente, una de las causas. Otro, que los gobernantes de Roma de Occidente, ¿sí? Eran corruptos, no tenían una muy buena moral. Y otra cosa también que hay que reconocer es la gran extensión territorial. Fíjate bien, Roma ocupó tres territorios, tres continentes: Europa, ¿sí? La parte de Asia y la parte de África, sobre todo el norte de África. Ahora, también otra de las causas es la inestabilidad, la ineficacia de estos gobernantes y la difusión del cristianismo también. A nivel externo, existe una causa fundamental, la invasión de los pueblos bárbaros. Los bárbaros eran pueblos que vivían extramuros de Roma y en algún momento van a entrar a Roma y van a hacer que Roma de Occidente cayese primero. Roma de Occidente cae. Roma de Oriente todavía va a seguir viva por otros 1000 años, lo que dure la famosa Edad Media. Es más, el Imperio Romano de Oriente se va a cambiarse de nombre y se va a llamarse el Imperio Bizantino con su famosa capital Constantinopla. Ahora, fíjate bien aquí. Con las invasiones bárbaras, hay que recordar que Roma de Occidente cae a manos de los germanos erulos, este pueblo bárbaro de los erulos, dirigidos por su rey Odoacro. ¿Quién es el bárbaro que pone fin a Roma de Occidente? No te olvides, se llamaba Odoacro. Ahora, hay que recordar que el último emperador de Roma de Occidente se va a llamarse Rómulo Augusto, que tenía solamente 13 años y va a ser sacado del poder. Ahora, en la Edad Media también hay que recordar, ¿sí?, dónde se inicia y dónde se termina. ¿Sí? A nivel de cronología, en el 476 después de Cristo, se da la caída de Roma de Occidente, producto de la invasión de los bárbaros, los llamados erulos. Hacia el otro lado, ¿sí?, para el año de 1453, más o menos casi 1000 años después, ¿sí?, se va a darse la caída de Roma de Oriente, a lo que nosotros llamaríamos el Imperio Bizantino. ¿Por qué cae el Imperio Bizantino? Por los llamados musulmanes. Los turcos de Mahomet II van a tomar la ciudad de Constantinopla. Y con esto va a iniciar una nueva edad, la famosa edad moderna. Bien, ¿qué son los reinos bárbaros? ¿Sí? ¿Qué son los reinos bárbaros? Comúnmente los griegos y los romanos llamaban bárbaros a todo aquel pueblo que vivía a extramuros. Y esos pueblos eran catalogados de bajo nivel cultural. ¿Por qué eran de bajo nivel cultural? Por sus costumbres, ¿sí?, por esas costumbres, por esas formas de creencia, por su idioma, que no eran comparados por las manifestaciones culturales de Roma. Entonces Roma los sesgaba de bárbaros por no igualarse a ellos y, por cierto, vivir fuera de Roma. Ahora, estos pueblos se van a organizarse, no tenían la misma organización que Roma, pero se van a organizarse para tomar los territorios de Roma de Occidente y de esa manera presionar para que cayese esa etapa de Roma imperial. Ahora, fíjate bien, en este mapita podemos observar, ¿sí?, los antiguos territorios de Roma, pero que ahora han caído. Todavía se mantiene el Imperio Romano de Oriente, ¿sí?, pero aquí ya se van a asentarse nuevos reinos, los llamados reinos bárbaros. Aquí vamos a tener el reino de los ostrogodos, ¿sí?, de los llamados reino franco, ¿no?, ¿sí?, el reino de los visigodos, los vándalos, ¿sí?, los suevos. Por esta zona de aquí, que hoy en día es Inglaterra, están los anglosajones, ¿no?, de alguna manera. Fuera de esto también existen otros reinos bárbaros, los eslavos. Ahora, profe, ¿cómo también se les puede clasificar esos reinos bárbaros?
Fíjate bien, aquí tenemos un esquemita para agruparlos a esos pueblos. Por ejemplo, esos reinos bárbaros podemos agruparlos en tres grandes grupos. El primero tenemos a los fenicios, ¿sí? Que dentro de los fenicios tenemos a los hunos, a los mongoles, a los alanos, tártaros, turcos, ávaros, ¿sí? Los húngaros, escitas, principalmente vinculados hacia la parte del Asia. Posteriormente aparecen los de origen semita, ¿no? Los reinos bárbaros semitas. Aparecen los árabes, los bereberes, etíopes y numitas. Estos generalmente se vinculan hacia la parte del Asia Menor, hacia la parte del África. Bien. Posteriormente aparecen los reinos bárbaros más grandes, que eran los llamados indoeuropeos. Estos indoeuropeos los podemos agrupar en tres todavía. Los teutones, que dentro de ellos vamos a encontrar los normandos, jutos, daneses, lombardos, alemanes, sajones, francos, que de aquí ahora dará origen al imperio carolingio, los anglos, que se van a establecerse justamente hacia Inglaterra, y los vándalos, que se van a establecerse hacia la zona del África del Norte, ¿sí? Posteriormente aparecen los godos. En los godos más bien tenemos tres pueblos: visigodos, ostrogodos y los herulos. ¿Te acuerdas a los herulos que dieron la caída de Roma? Muy bien. Ahora aparecen los eslavos. Dentro de los eslavos aparecen los moravos, serbios, moscovitas, amades, checos, ucranianos, eslovenos. Como te das cuenta, tenemos una gran cantidad de reinos bárbaros, de los cuales solo vamos a conocer tres importantes: los visigodos, los ostrogodos y parte de los anglosajones. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos entonces a desarrollar. Fíjate bien, aquí vamos a tener el primer reino bárbaro, los llamados reinos de los visigodos, ¿sí? Los visigodos se van a establecerse en la zona de España, ¿no? Fíjate bien, eran de origen germano, ¿sí? Agrupaban pueblos germanos, se establecieron en la península ibérica, ¿sí? En esta parte de aquí, toda esta zona se va a llamarse la península ibérica. Hay que recordar, si estos se van a establecerse en la península ibérica, recordemos que tienen un rey, ¿no? Con su famoso rey Ataúlfo. Cuando ellos llegan, ya habían otros pueblos que estaban asentados en la península ibérica. Por lo tanto, tienen que expulsar a los llamados suevos, alanos y a los vándalos. A los vándalos los expulsan de esta zona y los vándalos se van a establecerse en los antiguos territorios de Cartago, ¿sí? En esta parte se establecen los vándalos. Ahora, más adelante, ¿sí?, aparecen reyes sobresalientes. Entre ellos tenemos a Teodoreo. Teodoreo es importante porque va a luchar contra Atila, ¿no? Un reino bárbaro que casi sofoca toda Europa, ¿sí? Lucha contra Atila, ¿sí?, en los campos de Cataluña, donde éste va a morir. Posteriormente apareció otro rey que se llamaba Eurico, ¿no? Si te dicen Eurico, ¿por qué es importante? Él va a crear una monarquía visigoda, va prácticamente los reyes visigodos. Él va a crear una nueva capital. Si te fijas bien en el mapita, esta zona de aquí se llama Toledo. Si te dicen, ¿quién estableció como capital a Toledo? ¿Qué rey bárbaro de los visigodos? Es Eurico, ¿no? Eurico. Su hijo se va a llamarse Teodoreo, ¿no? Pero lamentablemente no es tan importante. Bien, aparece otro también, Leovigildo, ¿no? Leovigildo es importante. Se le dice que este fue un gran conquistador, gobernante, dominó casi toda la península, protegió la agricultura, el comercio, ¿sí? Mandó a construirse grandes caminos, entonces fue importante. Otro rey importante se llamaba Recaredo. Cesó las persecuciones contra los católicos. Recordemos, esos reinos bárbaros de origen germano no tenían la religión católica. Ellos profesaban el arrianismo, que es una fe diferente. Pero posteriormente este rey, ¿sí?, Recaredo, ¿sí?, este rey va absorber esa nueva fe cristiana y se va a convertirse al catolicismo. Y es más, él va a difundir la idea del catolicismo por la península ibérica. Bien, ahora, si te fijas bien, tenemos a Witiza y tenemos a Don Rodrigo, los últimos reyes. Este Don Rodrigo es importante. ¿Por qué? Porque con él se va a terminar ese reino visigodo. Los árabes, que van a comenzarse a expandirse, van a llegar, se van a apoderarse de esta zona de aquí, posteriormente van a meterse hacia la península ibérica y van a destrozar a Don Rodrigo en la famosa batalla de Guadalete, ¿sí?, la victoria. Profe, ¿cómo se llamaba ese gran árabe que va a someter de alguna manera? Se va a llamarse Tarik, y con eso se va a darse el sometimiento ¿de quién? Del reino visigodo. ¿Por cuánto tiempo, profe?
aproximadamente 700 años. Posteriormente vamos a conocer a otro reino. El otro reino bárbaro se va a llamarse el reino de los ostrogodos, ¿no? Si te dicen los ostrogodos, ¿dónde se van a establecer? Se van a establecerse en la zona de Italia. Fíjate bien, la antigua Botita, Roma, Italia. Pero ¿cómo es que ellos llegan? Aparece un rey importante, Teodorico. Teodorico es el más ilustre jefe bárbaro. Es importante, ¿no? Su jefe Teodorico. También es de origen germano, se establece en Italia. ¿Te recuerdas que Roma cae por un antiguo rey que se llamaban los Herulos? Es más, este Teodorico tendrá que expulsar a los Herulos, destrozarlos a los Herulos en 3 batallas. Isonzo, Verona y Ana, ¿sí? Este rey usurpador, que era Odoaco, que se había apoderado del Imperio Romano de Occidente, aparentemente, va a ser asesinado por órdenes de Teodorico. ¿De acuerdo? Y Teodorico se va a establecerse en Ravenna. A la muerte de Teodorico, ¿sí?, viene otro reino que va a invadir justamente a los ostrogodos. ¿Quién va a ser? Los lombardos. Y ellos se van a apoderarse finalmente de la península itálica. Esos son los famosos reinos bárbaros. En esta ocasión, reinos ostrogodos. Nos falta esa partecita de aquí. ¿Cómo se llama? Los anglosajones. Aparece otro reino bárbaro. Los anglosajones. Los anglosajones se van a establecerse justamente entre la zona de las islas británicas y las islas de Irlanda. Fíjate bien, aquí tenemos la figura de un antiguo rey que se llamaba Arturo. ¿Cómo llegamos a él? Escúchame, por favor. Primeros pobladores. Bretones, caledonios, cambrios, pictos y escotos. Estos son los primeros pobladores. Se dice que en un inicio Roma tenía posesión sobre esta zona, pero como los reinos bárbaros van hacia Roma, los romanos dejan al territorio anglosajón y se retiran. Posteriormente aparecen los pictos y escotos, que aparentemente se habían refugiado hacia la parte norte y van a tratar de invadir hacia la parte sur. Aquí los bretones van a tratar de pedir el auxilio, ¿sí? Los bretones y las tribus del sur van a pedir un auxilio. Solicitaron el auxilio de 2 reyes, ¿no? Gengisto y Orsa. Aparece aquí la mítica figura de ¿quién? De este rey, Don Arturo. ¿Y don Arturo qué va a hacer? Va a sofocar a quienes, a los pictos y a los escotos. Posteriormente, sobre esta isla se van a asentarse pequeños grupitos. Se van a establecerse 7 reinos, que se llaman la heptarquía. 4 reinos de origen sajón, 3 de origen anglos. Los sajones, Suset, Ken, Weser, Eset. Los 3 anglos, ¿sí? Tenemos ahí. Ahora, posteriormente va a aparecer un último rey que se va a llamarse Egberto. ¿Y Egberto qué va a hacer? Va a hacer la unificación de todo esto, de esos 7 reinos. Se van a unificarse. Y ahora cuando ellos se van a unificarse, se va a establecerse el reino de Inglaterra, o el famoso Reino Unido. De esta manera vamos a hablar de ¿quién? De los famosos anglosajones y la figura de don Arturo. ¿Es importante don Arturo? Sí, cuando solicita el apoyo de ¿quién? De los bretones. Bien, mis amigos, hasta aquí estamos terminando con la idea de los reinos visigodos, ostrogodos, anglosajones. Bien, en la plataforma desarrollaremos a mayor profundidad. Nos vemos, señores, cuídense hasta la siguiente clase. Cuídense, mis amigos.